Hola, bienvenidos a Eser, la belleza del duelo. Somos Isel y Carla. Estamos muy contentos de poder estar aquí y bueno, hoy queremos presentarte un tema que se va a dividir en dos podcasts. El título del tema es Vivir la ausencia y el día de hoy vamos a hablar acerca de la despedida física y en el siguiente podcast estaremos hablando de la despedida emocional. Sabemos que es un conjunto de todo, pero nosotros quisimos dividirlo un poquito para poder platicarte un poquito más acerca de nuestra experiencia. Así es, y pues si nos estás visitando por primera vez o viendo este video por primera vez y no has visto los otros podcasts que hemos grabado, este es el número 4, te invitamos a que puedas ver el número 1 porque estamos contando toda la experiencia que hemos vivido después del fallecimiento de nuestro ser querido. En mi caso fue mi hija Emma Sofía y Carla, su esposo Ever. Entonces, en este momento pues estamos hablando de esta despedida, debemos hablar un poquito de cómo fue el funeral, decir adiós, la parte ya no tener a la persona físicamente con nosotros, porque estamos en ese proceso de pues empezar a procesar todo esto, ¿no? Entonces, si estás por primera vez aquí, te invitamos a que escuches los demás. Y pues vamos a comenzar de lleno en el tema. Sí, bueno, hay un momento en el que tú te encuentras con la realidad de la ausencia, ¿no? Ese momento en el que, en mi caso, pues ya no estoy en mi cama con mi esposo y en el caso de Isel, ya no está, no tiene a su hija en sus brazos, ¿no? Y ese momento es un momento que te confronta muchísimo. Uh-huh. Yo creo que para mí el primer momento fue ir a la cama en la noche, ¿no? Y no estar con nadie, estar sola, ¿no? Uh-huh. Pero ese momento, pues, como mucha gente dice, ¿no? Va a pasar el tiempo y cada vez va a ser menos doloroso, va a ser menos difícil, pero la realidad es que creo que la dificultad no va disminuyendo, sino que va siendo igual de difícil, va siendo igual de doloroso. No puedo decir si más o menos, simplemente sé que es doloroso, porque pues no podemos poner como un punto de partida o de comparación, y obviamente para cada quien va a ser diferente. Uh-huh. Pero algo que es muy certero para mí es que en cada momento Dios está presente, ¿no? Y aún en esos momentos en los que yo estaba en la cama hecha bolita sola, llorando, Dios me recordaba, ¿no? Yo estoy aquí, déjame abrazarte. Y esos momentos creo que son los que no cambias por nada, ¿no? Son los momentos que dices, gracias Dios porque yo sé que tú eres real y que no es una cuestión de mi mente o una cuestión de positivismo o una cuestión, no sé, de cualquier otra índole. Ajá, correcto. Uh-huh. Para mí en mi caso fue pues salir del hospital sin mi hija, ¿no? Si bien mi hija estuvo un tiempo en cuidados intensivos, porque tuvo algunos problemas de salud y estaba en cuidados intensivos por alrededor de 6 días, pero yo veía cómo los demás niños salían con sus familias, salían con sus papás, los papás felices y todo, y pues obviamente esa parte de salir del hospital sin tu bebé, y pues es doloroso, fue bastante confrontativo para mi esposo, para mi familia, porque todos estuvimos ahí en el momento en que Emma falleció. Y pues yo tengo un hijo que se llama Samuel y pues el niño pues no estaba consciente de lo que estaba sucediendo sobre su hermana, pero el llegar a la casa, todos llegamos así todos exhaustos emocionalmente y pues esa parte de no saber qué hacer, ¿no? Porque yo también tenía que ver por la salud de mi hijo, en este caso de su salud emocional, que no me viera toda partida en ese caso, porque pues obviamente los niños recuerdan y pues no tener a mi hija conmigo pues también era fuerte porque mi hijo me vio embarazada y todo el proceso. Entonces dije, ¿cómo le voy a decir a mi hijo lo de su hermana? Empezar a pensar que ya no está, ¿cómo le voy a explicar más grande? O sea, todos estos pensamientos de ahora que ya no está, ¿qué voy a hacer? Porque está complicado para mí y para mi familia ver cómo la vamos a hacer, ¿no? Sí, bueno, definitivamente este desprendimiento físico pues representa muchas bases para nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, incluso tu olfato. Se me hace increíble cómo entran en función todos esos sentidos que Dios nos dio y que a lo mejor eran cosas que tú dabas por hecho cuando convivías con ese ser amado, ¿no? Dices, wow, o sea, mi olfato recuerda su aroma, mis manos recuerdan cómo se sentía sus manos o abrazarlo o su cuerpo, etc. Pues obviamente todos los recuerdos de las memorias que tienes con esa persona y es increíble cómo sí hay una parte en la que te duele esa ausencia, pero hay otra parte en la que dice, estas memorias, aunque te duelan, también te sostienen y te ayudan a avanzar en el proceso, ¿no? Sí. Y muchas veces nos cerramos, ¿no? A decir, no, ¿sabes qué? No quiero sentir dolor y mejor cerramos esto y lo voy a olvidar y voy a avanzar, voy a seguir adelante, pero creo que es el peor error que podemos cometer, porque al final de cuentas, si esa persona estuvo en tu vida,
es porque Dios así lo designó, ¿no? Y porque hay un propósito en la vida de esa persona y en tu vida, ¿no? Entonces, aunque nos genere mucho dolor, es necesario permitir que nuestro cuerpo pase por esas memorias, por recordar todo eso que vivimos con esas personas y que poco a poco vayamos logrando avanzar en esa sanidad, ¿no? Sí, y algo importante ahorita que vamos a entrar de lleno en la despedida física, que es el funeral, que es la despedida. En mi caso, pues es una decisión horrible tener que decidir, ¿entierro a mi hija o la cremamos? O sea, me acuerdo que estaba en esa... Porque mi esposo no quería decidir, y me dijo, tú decide. Y yo, ¿cómo decido? O sea, ¿cómo decido qué hacer con esta situación, no? Porque cuando pasa esto, pues obviamente cuando pasa esto con un niño, pues tienes uno que ir a reconocer el cuerpo, porque pues falleció en el hospital y nos pidieron que fuéramos a reconocer el cuerpo. Entonces fue algo tan difícil porque dices, o sea, yo vi a mi hija 6, 7 días, 8 días. Pero es increíble la forma en que tu cerebro se graba a la cara o la expresión de alguien. Y recuerdo que ese día fuimos y pues ahora sí que mi esposo y yo decidimos ir, nos acompañó un tío y fue horrible. Fue horrible, recuerdo que nada más recuerdo esa escena y es como que se me hace corazón chiquito porque es como la parte donde ya te diste cuenta, ok, sí, esto es real, mi hija está muerta y no puedo hacer nada y tengo que seguir adelante y no sé qué hacer. Entonces esa parte de no saber qué hacer es la parte que causa mucha incertidumbre, que causa mucho dolor, porque obviamente tú dices eso que vamos a cubrir en el siguiente podcast, que es la ilusión, las emociones que tenías para tu hijo, para tu esposo, para la persona que tú estás experimentando esto, pues se ven ahí cortadas de un solo tajón. Entonces ya una vez que pasa eso, la despedida física es muy, muy dolorosa porque pues tienes que ver a la persona en su plano que ya no está aquí, ¿no? Que ya trascendió totalmente. Y entonces desde ese punto pues es algo complejo de vivir y pues si estás pasando por eso te abrazo. Si tienes que hacer esta situación de ir a reconocer el cuerpo de tu ser amado, te entendemos perfectamente cómo está esta situación y cómo te sientes, cómo te vas a sentir en los siguientes días y que esa imagen mental no se va. No quiero sonar fatalista, pero soy realista en el sentido de que la única forma en que esos recuerdos fuertes es agarrado de la mano de Dios. De otra forma te dan para abajo muy fuerte y créeme, no quieres estar en ese punto. Sí, y definitivamente sabemos que hay diferentes situaciones, ¿no? Pero ahorita nos estamos abocando a compartir nuestra experiencia. Ya tendremos en otros podcasts más adelante a lo mejor la mención de situaciones distintas que pueden ser pues, más difíciles, ¿no? Situaciones, por ejemplo, cuando pues, no hay un cuerpo, una persona desaparecida, o situaciones trágicas o situaciones donde está involucrada la violencia, donde sabemos que pues sí, es más difícil, más complicado. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Sigue siendo un dolor porque tú tenías una expectativa, ¿no? Con la vida de esa persona. En mi caso, la parte de reconocer el cuerpo, pues, como les había comentado en el podcast anterior, mi esposo falleció en casa y pues cuando llegaron a recoger el cuerpo de la funeraria fue como, es su esposo y ya, ¿no? Eso fue como la parte que me tocó, pero todo fue como muy pegado. Sin embargo, sí hubo otro momento en el que se tuvo que hacer el reconocimiento del cuerpo y la verdad yo no quería hacer el reconocimiento del cuerpo. Ya la familia de mi esposo ya estaba aquí en Tijuana y porque yo sentía, ¿no? Pues yo ya lo vi, ¿no? O sea, yo ya vi que mi esposo falleció, ¿no? Y en ese caso su hermana fue la que hizo el reconocimiento del cuerpo, su hermana Vania. Y fue algo muy impresionante porque yo decía, no, pues yo ya sé dónde está mi esposo, ¿no? Ese fue mi pensamiento. Y una vez que ella fue con su esposo a hacer el reconocimiento a la funeraria, y una vez que ella regresó, pues obviamente sí fue muy impactante para ella. Y ella me dijo, pero Carla, ¿sabes qué? O sea, yo lo vi y mi hermano ya no está ahí. O sea, mi hermano no es ese cuerpo que estaba ahí, ¿no? Y para mí fue muy, muy impactante porque yo digo, wow, Señor, o sea, ese es en el nivel que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Sabiendo que la palabra de Dios habla acerca de que nos dio un cuerpo y que este cuerpo almacena o transporta el espíritu, el alma, etcétera, y que al final de cuentas, pues, es un envase que se va a quedar en esta tierra, ¿no? Y que va a volver al polvo. Entonces, cuando ella me dijo esas palabras, fue como para las dos, creo yo,
como cerrar esa llavecita, ¿no? O sea, estamos seguras de que ya no está en este plano terrenal, ¿no? Sí. Y pues sí es muy impactante porque el cuerpo cambia, ¿no? Cuando pasa el proceso de la muerte, independientemente de las circunstancias, va a cambiar a como tú conociste a la persona en vida, ¿no? Entonces sí es una escena muy, muy impactante, muy fuerte. La parte también de decidir, bueno, ok, lo van a enterrar y qué ropa va a usar, cómo quieres que sea, ¿no? Decidir un programa para ese momento. Hacer la invitación. Hacer la invitación para... Hacer una invitación que a lo mejor, pues en el ciclo normal del ser humano, uno, por ejemplo, en tu caso, Isel, es como decir, bueno, yo espero que mis hijos me entierren a mí, ¿no? No yo enterrar a un hijo. Eso es como el ciclo biológico normal que esperaríamos que sucediera. Y en mi caso es como, pues vamos a morir juntos o ya vamos a llegar a la vejez y a lo mejor parte él o yo primero, pues vamos a llegar a viejitos, ¿no? Entonces, como estar haciendo esa invitación y estar haciendo todo ese programa de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a decir? ¿Y quién va a venir? Y todo eso. Y la verdad es que en ese momento no sabes de dónde te salen las fuerzas, pero están presentes las personas idóneas y el amor por esa persona, el amor por lo que fue, y también el amor a Dios, o sea, el decir, Dios, mi vida con esta persona o esta persona, o mi propia vida, son para honrarte a ti, pues ayúdame, ¿no? A poder mantener esa cordura para poder tomar decisiones que te honren en este momento del funeral y el entierro, ¿no? Sí. En mi caso, ya cuando una vez habiendo hecho todo este proceso de reconocimiento y me acuerdo que venía en el carro con unos tíos, mi esposo, porque teníamos que decir qué íbamos a ponerle para el funeral, para la velación. Entonces fuimos a la casa y como les habíamos contado en episodios anteriores, teníamos todos los regalos del baby shower todavía ahí, que no habíamos guardado. Entonces pues también venía mi cuñada, nos pusimos a ver en la ropa y pues fue un proceso muy difícil porque pues obviamente toda esa ropa representaba momentos que ya no iban a estar y pues fue muy emocional obviamente, hasta que ya decidimos qué poner, qué le íbamos a llevar. Entonces, sí fue un proceso muy, muy fuerte porque ya después de tener todo listo, a mí me tocó hacer la invitación. Tuve que hacer la invitación, entonces fue también algo muy, muy fuerte porque pues en lugar de tener, primero está su primer año de Sofía a su funeral. Entonces, pues fue algo muy, muy denso en mi cabeza que no me puedo olvidar, obviamente. Pero, como dice Carla, las fuerzas no salen de ti. Las fuerzas no vienen de ti porque fuerzas son nulas en general. Y como les habíamos comentado, pues ahí es o te agarras de Dios o en tus fuerzas no puedes. Así de sencillo. Por más que tú digas soy fuerte, puedo hacerlo, no se puede. La verdad, o sea, no es que digamos que somos, es la posibilidad de no poder, simplemente tú solito, como persona humana, ese tipo de dolor te sobrepasa por completo. Y una vez en el funeral, en mi caso, estábamos ahí, mi esposo, mi familia, todos estábamos ahí. Yo recuerdo que estaba en un proceso de shock, porque pues yo estaba hablando normal con la gente, me estaba riendo incluso, estaba en un proceso de tratar de hablar con la gente para distraerme de la realidad, y estaba tratando de sobrellevar esa situación lo mejor posible. Y incluso pudo haber sido que la gente me viera con cara de ¿qué está pasando? ¿Por qué está así? Pues era shock de que estaba viviendo, mi cerebro estaba tratando de asimilar la ausencia de mi hija de esa forma. Y recuerdo que cuando estaba platicando con alguien y ya ven que en las pantallas, en los funerales tienen pantallas donde vienen los nombres de las capillas y la persona que están visitando, velando. El momento en el que volteé y vi la capilla del número donde estaba mi hija y su nombre completo, ahí fue cuando me pegó. Ahí fue cuando también estoy en el funeral de mi hija. Entonces fue un proceso muy fuerte y justamente cuando me di cuenta de eso, en mis emociones me puse mal y pues ya no supe, de aquí en adelante, de ese punto en adelante, lo único recuerdo es lo que la gente estaba hablando, que el pastor en ese momento dio unas palabras, que empezaron a orar y que agradecí. Esto también lo hablamos en el podcast pasado. Y después de eso ya no recuerdo más que cuando salimos de la funeraria.
ya de ahí no me acuerdo. O sea, fue como tan traumático ese pedazo de que cuando dijimos cerrar el casquete y ya. Entonces, esa parte de procesar la ausencia física, pues es muy dura, porque ya es un ciclo que está cerrándose y ahí es donde empiezan las preguntas hacia Dios, ¿no? Empieza el proceso de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué sucedió? Y para no adelantarme en ese proceso de funeral, Carla mencionaba en el podcast pasado de que ella vivió la experiencia antes que nosotros. Ella había pasado por este proceso de funeral y pues nos pudo brindar apoyo en ese momento, porque muchas personas alrededor hacen muchos comentarios inapropiados, muchos comentarios de que dices, ay, por favor, nada más abrázame ya, por favor, o sea, no necesito estas palabras, ¿no? Y también hay gente que se pone incluso peor a veces que tú, ¿no? Y tú estás haciendo la labor de abrazar a alguien que está peor que tú en una situación donde tu hijo, tu esposa, tu hermano, tu mamá, y dices, es una amiga o es una sobrina o no, quien sea que está peor que tú, así de que desbordándose, y dices tú, ¿qué hago? La abrazo y digo, todo va a estar bien, cuando realmente tú ni siquiera lo crees. Entonces es un proceso muy es de mucha confusión. No sé si te pasó a ti. Sí, o sea, ese momento en el que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Fue desgastante, fue cansado, porque en el momento de que termina el memorial, digo, doy gracias a Dios por todo el apoyo que tenemos, y que gracias a Dios tenemos no solamente una familia biológica, sino también una familia en la congregación a la que asisto, una familia de amigos, de conocidos, de gente que te estima, que te conoce y que decide estar presente en ese momento, ¿no? Y para mí físicamente fue muy desgastante, muy cansado, porque era abrazar y escuchar, y como dices, no, había personas que llegaban, o sea, llorando, y que yo decía, pues, ¿qué le digo a Dios, no? Sí. Pero aún ahí dices, wow, Dios, o sea, no, como vuelves a ese punto de no solamente se trata de mí, ¿no? Uh-huh. Y como Dios dice, muestra empatía. Uh-huh. O sea, no pongas tu dolor sobre los demás, porque todas estas personas, cualquier papel que hayan jugado en la vida de tu ser querido, también están sufriendo, también están teniendo un dolor, ¿no? Exacto. Entonces, sí, a veces escuchas a la persona y como nada más se sentías y llorabas con ella y abrazabas, o a veces sí decías gracias, o a veces sí decías vamos a estar bien. Pero sí, había algunas en las que solamente podía verlos, sonreír y llorar y nada más, ¿no? Uh-huh. Y pedirles que pasaran con la familia de mi esposo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, volvemos al mismo punto, ¿no? Esos momentos que cuando tú haces un flashback, uh-huh, tú dices, ¿cómo pude? Uh-huh. O sea, ¿cómo pude estar de pie? ¿Cómo pude hacer esto, decir esto? ¿Cómo pude mantenerme, no? Uh-huh. Y como lo mencionábamos en el podcast anterior, o sea, es muy importante que uno sea responsable con sus necesidades físicas, ¿no? Uh-huh. Necesitas tomar agua, necesitas comer, porque van a venir todas estas cosas, uh-huh, que es parte del proceso y que no hay forma de que te lo saltes. Uh-huh. Porque, o sea, si tienes un lazo directo con la persona que falleció, pues es parte de tu responsabilidad y no se la puedes delegar a nadie más. Es algo que te toca hacer, no hay escapatoria. Sí. Entonces, es importante que tengamos esas necesidades básicas bien suplidas para poder avanzar en ese punto de decirle adiós al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, pues ahora sí que la parte de la despedida física siempre va a ser dolorosa. Creo que es el punto principal que vivimos después del fallecimiento de alguien, porque es en ese momento en el que te das cuenta que ya tu vida va a ser diferente, en que esa persona ya no está, que esa persona, como decíamos, los planes ya no van a ser y va a estar en su lugar otro plan. Y pues si me permites, Carla, algo que te he dicho esta semana, que han sido días difíciles, bastante difíciles, de mucha incertidumbre, que hasta el momento que nosotros agarradas de Dios, tomadas de Dios, son días muy complejos en que pues te da incertidumbre, tienes 1000 pensamientos, pero algo que siempre me llena de esperanza y de fe
es de que esta vida que estoy viviendo, todo esto que estoy pasando, el dolor, la incertidumbre, es el plan A de Dios para mi vida. No hay un plan B, no hay esta fue la realidad alterna en otro universo. No hay, más bien, este es el único universo en el que estamos ahorita y este es el día, y esos son los días que Dios planea para nosotras. Y esto que estamos viviendo, Dios ya lo vio en todo su esplendor, ya vio el futuro, ya regresó, está en todos lados. Él sabe todo lo que estamos viviendo. Entonces tengo por seguro que todo esto que viví y que hemos vivido, pues es un propósito que tiene mucha trascendencia, porque Dios no deja que todo el sufrimiento sea en vano. Todo tiene un propósito. Y este periodo de ausencia que puedes que estés viviendo y que nosotros estamos viviendo, que sepas que hay un propósito y que hay algo que se va a quedar en tu corazón, o que hay algo que puede suceder si tú lo permites, en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en tu matrimonio, donde estés tú en este momento. Y va a costar verlo. No te decimos que es fácil. No te decimos para nada que es fácil. Estamos aquí meramente por obediencia. Estamos aquí porque realmente queremos que lo que estamos viviendo sea ayuda, apoyo para alguien que esté viviendo esta situación o que va a vivir esta situación en algún punto de su vida. Y que sepas que esa parte de desprenderse de esa ilusión, de ese plan que tú pensabas que era lo mejor para ti, Dios tiene un mejor plan para nuestra vida, aunque sea muy difícil de ver al principio y sigue siendo difícil de ver más adelante. Pero créenos que si sigues aferrado con Dios, Él va a cambiar las lágrimas, el luto por gozo, por danza, y esa es una promesa que Él nos da. Sí, y te va a enseñar a tener contentamiento. Aunque a lo mejor ahorita si tú estás viendo este podcast y tú dices, ¿cómo voy a tener contentamiento? Te aseguro que es la misma pregunta que nos hicimos nosotros al principio, o sea, pero al final de cuentas es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Ten contentamiento, Pablo dice, en toda situación. Tengas o no tengas, estés arriba o estés abajo, en la situación que estés, ten contentamiento y sea agradecido con lo que tienes, ¿no? Uh-huh. Y llegas a ese punto en el que dices, ¿cómo voy a estar agradecida por estar aquí enterrando a mi esposo? ¿No? Para mí el punto del entierro también fue un momento muy significativo porque ya fue como más petit comité. Ya nada más estábamos pues mi familia que está aquí en Tijuana y la familia de mi esposo que había venido. Entonces fue un momento muy revelador, o no sé qué palabra utilizar, porque al igual que cuando haces el reconocimiento del cuerpo, una vez que ves que el ataúd está bajando y que empieza a caer la tierra y todo, o sea, sabes que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Definitivamente. Y ese día, pues, yo recuerdo que estuve con la mamá de mi esposo y pues estábamos tomadas de la mano y no estoy diciendo que el dolor de las demás personas que están allegadas a tu ser amado no valga o sea menos o no, lo acabo de decir hace rato, ¿no? Pero siento que pues siempre va a haber puntos claves, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, Isel, pues tu esposo y tú, ¿no? Son como las dos personas que más lo sienten, ¿no? Uh-huh. O que más se pueden identificar porque pues son los papás, ¿no? En el caso de Ever, pues yo creo que su mamá y yo, porque pues éramos las personas que más tiempo habíamos convivido con él, ¿no? Uh-huh. Yo los últimos 3 años y ella, pues los 33 años de vida de Ever, ¿no? Entonces, ese momento para mí fue muy revelador porque, o sea, nos tomamos de la mano y empezamos a cantar alabanzas que le gustaban a Ever. Y, o sea, era estar sentadas en el entierro, ver el pasto y después nos dijeron, ya está listo, ya va a empezar a bajar. Y una vez que estábamos alrededor del hoyo, donde iba a estar el ataúd, pues todos nos pusimos alrededor y todos empezamos a cantar una alabanza para despedirlo, ¿no? Pero ese momento creo que fue uno de los momentos que también más lloré. Uh-huh. O sea, ese momento en el que, o sea, ya esto es definitivo, ya estoy viendo un ataúd, yo sé que su cuerpo está ahí y ya están poniendo la tierra y ya no lo voy a volver a ver, ¿no? Ya no lo voy a volver a tener, ¿no? Entonces, ese para mí fue también uno de los momentos que hubo más llanto y también hubo descanso, uh-huh. ¿no? De decir, ok,
esta es la realidad y tengo que continuar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé, en ese momento no sabía nada, ¿no? Mis respuestas eran no sé, incluso ahorita hay algunas cosas que todavía digo no sé, ¿no? Pero es un momento que te tienes que permitir vivir, que no hay necesidad de que tú bloquees, si quieres cantar, si quieres llorar, si quieres tirarte ahí, si quieres, sin importar quién esté, es necesario que lo que tú sientes lo externes en ese momento, lo liberes, porque si no es algo que te carcome y te pesa. Sí, es tóxico, es un ácido que te va comiendo poco a poco si te comes esas emociones, porque a final de cuentas somos humanos, realmente está bien si te enojas, está bien si pataleas, si te reniegas, y está bien, o sea, incluso si nosotros somos cristianas, yo puedo decir, me enojé, o sea, después de, creo que fue unos 2 días después del funeral, me salí de la casa de mi suegra que estábamos ahí y me fui a un parque y me fui con mis audífonos y estaba refunfuñando, re enojada, y me fui y me paré en un parque y estaba llorando de enojo. O sea, ni siquiera era tristeza, era enojo. Porque me acuerdo que en el momento en que mi hija todavía estaba viva, yo estaba rogándole y pidiéndole a Dios que la salvara, que la sanara, que un corazón nuevo, o sea, estaba con mucha fe y todo. Y me hizo recordar, ahorita quiero compartirles lo que le pasó a David en el hijo que tuvo con Betsabé, que pues el contexto es de que él pecó contra Dios y a Dios no le agradó. Entonces, eso significa que su hijo iba a morir y Dios le dijo que iba a morir. Pero en el ínter, él oró, suplicó, así, todo lo que pudo hacer por ese niño, él lo hizo. Pero al final de cuentas, él falleció. Se enojó. Él no se enojó, estaba molesto, pero en el sentido de que él sabía que había pecado. De que él seguía, pero sabía que él había pecado. Entonces, estaba pidiendo misericordia. Misericordia a Dios, ¿no? Y es lo que yo estaba en ese momento pasando. Entonces, en ese momento me acordé del rey David, en ese momento en que yo estaba fúrica de que Dios, ¿por qué? Y en ese momento Dios me contestó a mí y me dijo, así lo designé. Así lo designé. Esa fue la respuesta que me dio. Y eso también le pasó a David. Dios le dijo, así lo designo, esto va a pasar. Y me estaba tan enojada, tan molesta ese día, que yo estaba así de, pero, pues lo designaste, wow, qué padre. ¿Y qué hago con eso, no? Entonces recuerdo que ese día estaba enojada. Entonces está bien vivir ese enojo, vivir esa incertidumbre, esa parte con Dios. Dios nos creó con las emociones. Dios las hizo para vivirlas y las quiere que las vivamos con Él. Entonces, si en este lado de cuando estás en la despedida física de tu ser querido y te sientes enojado, triste, incluso a veces puedes sentir, ay, qué bueno que ya no estás sufriendo, o X o Y, está bien. Y siempre y cuando tú puedas agarrarte de Dios, porque va a haber periodos muy bajos, periodos muy bajos. Y la verdad, no hay nada que alguien te pueda decir, que te pueda dar, no hay nada que tú puedas hacer, que te pueda sacar, más que agarrarte de la mano de Dios. Y ambas podemos dar testimonio de esto, de que hemos tenido periodos muy bajos y siempre hemos visto la mano de Dios en esos momentos. Sí, y algo que para mí ha sido también que me ha sostenido, pues son versículos claves de la Biblia, ¿no? Por eso es muy importante que, aunque no tengas ganas, aunque no tengas el ánimo, aunque no tengas la energía, busques la palabra de Dios. Porque si no, tu mente se empieza a llenar de 1000 historias, se empieza a llenar de rencor, preguntas, confusión, dudas, que no te llevan a buen puerto. Entonces es importante que tú decidas, tengas ese dominio propio, que es muy difícil, pero que lo tengas para que decidas conectarte a la palabra de Dios. Y a lo mejor tú dices, oye, es que me da flojera leer una Biblia física. Pues en este mundo, en esta era de la tecnología ya tenemos muchas opciones, ¿no? O sea, puedes poner tu Biblia audible, puedes poner una alabanza, puedes poner una prédica, pero ser intencional en buscar ese camino de sanidad y no dejar que la amargura, que la depresión tome control sobre ti, ¿no? Y que en lugar de que sea un parteaguas en tu vida en el que vayas hacia abajo, que sea un parteaguas en tu vida en el que vayas hacia arriba y que digas, voy a honrar la memoria de mi ser amado de esta manera. O sea,
voy a seguir adelante y sé que hay un propósito, hay un destino, y como comentaba Isel al principio, o sea, este es el plan A. No hay otro plan. A lo mejor sí, tú tenías otro plan y tú pensabas que era el mejor plan, era el excelente, ¿no? En mi caso era, pues, Ever está sanando, nos casamos, y en este primer año yo dejo un tratamiento y empezamos a buscar que nuestra familia crezca, ¿no? Y gracias a Dios porque ya tiene un trabajo, ya tenemos una casa, o sea, ese era mi plan. Pero el plan de Dios, o sea, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo crecer en mí? ¿Qué es lo que estás haciendo que muera en mí también? Porque durante este proceso mueren muchas cosas en ti y nacen otras cosas que tú no tenías ni idea que existían, ¿no? Entonces, es importante que nos aferremos a esa palabra, y les quiero compartir un versículo que está en Job. Dice en Job 19, 25 y 26: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ese versículo fue clave, es uno de los versículos que compartió la mamá de Ever, Mara, en el funeral de Ever, y bueno, funeral o memorial. Y fue muy impactante para mí porque yo decía, sí es cierto, Dios, o sea, al final de cuentas, tú nos diste el don de la vida, o sea, tú nos permitiste estar aquí en la tierra, y cada una de las bendiciones, porque la Biblia dice que toda dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno, viene de Dios. Y tú nos permites respirar, levantarnos, continuar, las oportunidades que tenemos, aunque tú digas, ¿sabes qué? Es que yo estudié, yo he trabajado, pues sí, tú has hecho tu parte, pero al final quien abre puertas y pone gracia y favor delante de ti es Dios. Yes. O sea, el hecho del milagro de tu embarazo, o sea, el hecho de que Ever y yo nos hayamos conocido en la forma que nos conocimos, ahí reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Sí. Y volviendo a Job, o sea, Job es una historia en donde él dice, vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo. Exacto. O sea, Dios sigue siendo Dios independientemente de nuestras circunstancias. Uh-huh. Y tenemos que volver a este punto. Aunque mi cuerpo esté deshecho, o sea, yo voy a ver a Dios. Porque al final de cuentas yo sé que creí en la cruz, creí en la resurrección, y que eso es lo que me da vida eterna. Uh-huh. Y eso debe darnos esperanza en que, wow, Dios, gracias porque mi ser amado está en tu morada celestial. Uh-huh. O sea, y yo puedo tener paz por eso, porque algún día volveremos a reunirnos. Así es. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento proviene de Dios únicamente, y a final de cuentas este proceso va a ser continuo. No va a pasar, no va a ser algo que, aquí se terminó, ya dejé de sentir dolor, ya dejé de pasar por el duelo. El duelo es un proceso que es muy largo, en el sentido de que puede ser que ya en un día vayas por tu día normal y realmente ya está asimilado lo que está sucediendo, lo que sucedió en tu vida, está asimilado, pero sigue siendo algo de tu historia, sigue siendo algo que te marcó, sigue siendo algo que vas a recordar por siempre. Entonces, pasamos ahorita a la parte que va a ser la despedida emocional, que va a ser nuestro siguiente podcast, donde vamos a abarcar esa parte de cómo te va a confrontar Dios después de esto para que puedas sanar. Y puede llegar a ser un poco, no quiero decir la palabra cruel, pero sí llega un poquito a ser cruel, en el sentido de que no es crueldad, sino es una forma en que si tú tienes hijos o tienes a alguien que amas y ves que está yéndose para abajo, que está en un camino que tú dices, este niño o esta niña van por este camino y no está bien por ahí, no te quedas viéndolo así nada más para que se caiga en el precipicio. Lo que haces es de que hablas con él, le dices, oye, aquí no es, mira, ve por acá, o le pones esto para que empiece a ver qué es mejor. Porque tú eres la persona que está viéndolo por arriba, que eres la persona que puede ver y decir, este niño se va a caer por ahí, y empiezas a hacer cosas para que ese ser querido, tu hijo, alguien, pues pueda ver un mejor camino. Y es lo que hace Dios con nosotros en este momento. Eso vamos a platicar en el siguiente podcast. Lo que hace Dios para decir, esta niña se está yendo por allá. Es que, pues vamos acá, vamos a meternos para que puedas irte por el camino que tengo. Y puede ser doloroso, pero un padre amoroso siempre hace lo mejor por sus hijos, a pesar de que los hijos lo vean como algo malo, lo vean como algo de que no, es injusto. Pero a final de cuentas, si eres papá, sabes de esto, sabes de que a veces tu hijo está, como diría mi mamá, para dañarte ni un vaso de agua, o sea, así. Entonces eso es lo que hace Dios. Es un padre amoroso que busca que mejoremos, que sanemos, y eso lo hace por procesos que nos confronten
para poder ver su amor y que eso trascenderá por siempre. Entonces, pues los esperamos en el siguiente podcast, así que esperen para que podamos continuar con este tema, despedida, parte de la ausencia, para poder continuar con la parte emocional. Nos vemos entonces. Esperamos que puedan dejarnos sus comentarios, que puedan compartir este podcast con la persona que ustedes consideren. Si hay alguien que esté viviendo en un proceso de algún ser amado que está enfermo y que le hayan dado la noticia de que está desahuciado, que va a fallecer. Incluso alguna persona que a lo mejor tú dices, bueno, no le han dado esa noticia, pero es una persona que ya está en la vejez, que pues lo normal que nosotros pensaríamos es que ya va a fallecer. Y lamentablemente muchas veces, aunque pensamos como, bueno, ya va a fallecer esta persona que ya está anciana, pero no tenemos ese tiempo de preparación. Uh-huh. Entonces, te animamos a que compartas este podcast, que queremos que sea de bendición para otra persona. Uh-huh. Así es. Entonces, nos vemos en el siguiente podcast. Que tengan excelente día, tarde, noche, cuando estén escuchando esto. Y pues nos vemos en la próxima. Bye, bye.